Llega la Navidad, las fiestas en general, y se plantea siempre el dilema de en qué lugar las vamos a pasar. Y eso hay veces que es de una complejidad tan grande que hasta requiere de la realización de focus group, de estudios de mercado severos para ver, la pasamos en casa, la pasamos en algún restaurante. Ahí vienen también investigaciones de mercado para ver quién tiene el cubierto más razonable. No, pero el tío Juan Carlos dice que no va a pagar ni loco 800 pesos porque la vez pasada. Y ahí nacen los problemas que podrían ser claramente resueltos a través de alguna simple encuesta casera en la cual se le pregunte a cada uno de los miembros de la familia: che, ¿y vos dónde la querés pasar? El tema es cuando los grupos que uno quiere consultar son mayores o ni siquiera son grupos y están diseminados, vaya uno por saber dónde, y uno dice: ¿y cómo hace para saber qué es lo que piensa toda esta gente que está suelta y anda caminando por la calle? Bueno, la respuesta no la tengo yo, pero tal vez Mariela Mosiulski, que es directora socia de Trend City, es licenciada en psicología, recibida en la UBA, con estudios de posgrado en IAE, en investigación de mercado y opinión pública y en psicología social, tal vez nos la pueda resolver y responder. Mariela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, bien, me alegro mucho, eso es importante en esta época, que nos estemos sintiendo bien, pero ¿cómo se hace una investigación de mercado? ¿Cómo llega uno a enterarse de qué es lo que piensa un montón de gente que no se conoce y que aparentemente no tiene nada que ver entre sí? Bueno, hay muchas metodologías y la investigación de mercado se nutre de la investigación social, ¿no? Son disciplinas que ya tienen una larga trayectoria. Uh-huh. Y hay dos abordajes diferentes que se complementan. Un abordaje cualitativo que lo que busca es entender cuáles son los argumentos de la gente cuando elige cómo vivir, cómo consumir, cómo criar a sus hijos, cómo organizar las vacaciones, cómo alimentarse, qué es lo que considera el bienestar, cómo se actualiza, cómo se informa. Bueno, todas esas preguntas uno las puede preguntar de esta manera más cualitativa para entender cuáles son los argumentos y poder entender en profundidad. Y también está el otro abordaje que es cuantitativo, que son las conocidas encuestas, que uno quiere saber, bueno, qué porcentaje de gente está de acuerdo con estos argumentos que uno ya investigó más en profundidad. Entonces, de esa manera y con una técnica de muestreo, se puede saber en los distintos segmentos de la sociedad, distintos segmentos de edades, distintos segmentos de nivel socioeconómico o en distintos conglomerados geográficos, qué opina la gente sobre determinados temas. Y así se va nutriendo toda la investigación de mercado y los estudios de opinión pública. Entonces es un trabajo de investigación que puede parecer sencillo, pero que lleva su tiempo, tiene sus técnicas para que sea confiable, para que sea válido. Y hoy se nutre también de otras fuentes de información, que es todo lo que tenemos acceso gracias al Big Data, ¿no? Uh-huh. Entonces se habla mucho del Big Data, pero ¿qué es el Big Data? Bueno, es toda la información disponible que hay a partir de lo que las mismas personas generamos y ponemos a disposición en nuestras redes sociales, en todos nuestros intercambios, en los artículos. Bueno, viene de la mano de la revolución digital, de la existencia de Internet, que hace que cada vez también se pueda conocer mejor a la gente a través de información que está disponible, sin necesidad de ir a preguntarle específicamente. Esto lo cuento así como de manera sencilla. Uh-huh. Pero lo que hoy se hace es articular todas estas fuentes de información, porque lo más importante es poder tener buenas conclusiones. Información hoy hay mucha y uno puede guiarse por una o por otra y tener unas conclusiones tal vez sesgadas, porque está mirando solo un nivel socioeconómico o porque está mirando solo un nivel de edad o un estilo de vida. Entonces, para hacerlo seriamente hay que integrar las distintas metodologías
y poder tener buenas muestras también. ¿Y somos tan previsibles los seres humanos que podemos ser clasificados en algunas mega secciones o mega categorías y decir, bueno, de acá para acá más o menos piensan esto? ¿Están así? Algunas cosas sí, otras cosas no. Uh-huh. Investigar no significa adivinar el futuro. Claro. Eso fue algo que la humanidad siempre quiso hacerlo. Uh-huh. y no es tan fácil, ¿no? Pero entender por qué la gente hace lo que hace, elige lo que elige, cuáles son sus conductas, cuáles son los valores que están atrás de esas conductas, que determinan hábitos familiares, estilos de crianza, formas de trabajo. Todo eso sí se puede saber porque es algo que la gente hoy está haciendo. Algunas cosas son más conscientes y otras son más inconscientes, por eso se trabaja con equipos de disciplinas de ciencias sociales para entender también lo que la gente está queriendo más allá de lo que hoy puede verbalizar o puede explicar. Uh-huh. A veces hay una aspiración de verse mejor persona o ser considerado un mejor hombre o una mejor madre. Hay muchas aspiraciones que a veces no son tan fáciles de explicar. Entonces, por eso, una parte muy importante de la investigación es el análisis de todas estas informaciones que nos da la gente acerca de cómo vive hoy y cómo quiere vivir. Entonces, de esa manera sí se puede tener una mirada un poquito más prospectiva, entendiendo qué es lo que la gente está buscando. Y en función de lo que la gente está buscando, las empresas que se encargan de producir productos materiales o culturales para satisfacer estas demandas, se guían por estas, estas informaciones que son más hacia el futuro, más prospectivas. No significa que vamos a adivinar todo lo que la gente va a querer de acá al 2050, pero sí, por ejemplo, cómo las madres hoy quieren educar a sus hijos en relación a otras generaciones, qué les parece importante, cuáles son los valores a la hora de buscar un trabajo, qué se busca de las empresas, qué diferencias hay entre las distintas generaciones. Uh-huh. Eso también es algo que se estudia mucho, porque cada generación es un grupo de personas que contemporáneas, o sea, que comparten en un tiempo y lugar determinados hitos sociales, históricos, que nos van determinando, ¿no? Si hubo una guerra, una posguerra, una gran crisis económica, etcétera, nos van o una gran revolución industrial o digital, que en definitiva son revoluciones del conocimiento también, van determinando nuestras motivaciones y nuestras formas de vivir. Entonces, eso también termina siendo distintos valores sociales que hacen que uno elija una cosa u otra, que uno elija vivir, no sé, o educar a los hijos con mayor libertad o con mayor restricción, o informarse más acerca de los alimentos, o buscar vacaciones que sean simplemente confort o vacaciones que sean más culturales. Bueno, todo esto va cambiando con las épocas, porque va cambiando este clima social, porque va cambiando la tecnología, porque va cambiando la forma de poder comparar, de poder informarse, y esto determina que las generaciones, los nuevos niños, los nuevos jóvenes de cada generación que ya nacen con estas nuevas coordenadas, tengan distintos intereses y distintas búsquedas. Claro. Y Mariela, ¿qué lugar ocupan los consumos culturales en este brindar datos acerca de las personas? ¿Qué es más preciso? ¿Saber qué detergente compra o cuál es el último libro que leyó o cuál es la última película que le voló la cabeza? Todo habla acerca de las personas. Uh-huh. Y cada vez más todo lo que se consume es también cultural. Uh-huh. Y gracias también a la difusión en las redes sociales, por ejemplo, que uno está mostrando qué comió, dónde comió, qué lugares visitó, muchos de sus consumos
también terminan ayudando a mostrar la versión de uno mismo que nos gusta proyectar, que nos gusta que los demás vean, los demás son como un espejo. Entonces, todo lo que hacemos y lo que elegimos finalmente está hablando de nosotros, pero también qué películas, qué series, qué recitales, a qué museos la gente quiere ir, a qué eventos a la gente le interesa, todo esto es información que hoy nos gusta compartir porque nos gusta también construir nuestra imagen a través de esas redes, contarle a la gente todo lo que uno elige porque es más culto, porque es más apasionado, porque es más sensible, porque es más solidario. Todo eso nos va permitiendo construir una imagen acerca de nosotros mismos hacia los demás. Claro, y se habla mucho, sobre todo en el ambiente de los medios de comunicación, en hacia dónde van los medios, qué pasa con las multiplataformas, cambia el consumo, por qué los adolescentes no escuchan más radio. A veces las explicaciones son fáciles, es porque no están ofreciendo nada atractivo para ese público, pero ¿hay algo vinculado con esto que vos hayas visto en alguna investigación? Sí, por supuesto que siempre hay perfiles. Yo digo que hablar de las generaciones o de la gente es un poco vago, como siempre muy amplio, ¿no? Total, uno hace una generalización para hacerlo más sintético y general, y justamente es una generalización porque también incluso hablando de los jóvenes y de las generaciones nuevas, no es lo mismo en los distintos niveles socioeconómicos, en las grandes ciudades que en el interior, en los países más desarrollados o en los muy, pocos desarrollados, no es lo mismo. Pero sí hay un cambio en el consumo de medios. Hay muchos jóvenes que sí siguen consumiendo radio, por ejemplo, de las más tradicionales y otras más alternativas. Hay menos consumo tal vez de diarios papel, pero sí hay mucho consumo de información a través de las redes y mucho más segmentado según los intereses. Si el interés es el fútbol, es la música, es el cine, la indumentaria, la política. Hoy el consumidor o la gente en general se informa, sí, de esta manera multiplataforma. Claro. Entonces, no es que no consuman, sino que se consume de una manera diferente. Total. Mucho más segmentada. Sí, es cierto. Y esta segmentación en algún punto es como el paraíso de la empresa, que puede llegar a su público de la manera más directa posible. Y sí. Es una manera mucho más enfocada de llegar a distintos segmentos de interés, pero también a veces es difícil saber dónde pautar porque están también muy atomizados. Entonces es importante conocer exactamente dónde está la persona a la que le quiero hablar, qué valores tiene y con qué comunicación la voy a poder impactar, voy a poder ser relevante, no solamente en lo que le diga, sino en lo que signifique para su vida, porque una característica de las nuevas generaciones es que cada vez les importa más que las empresas no solo hablen de las causas que defenderían, de sus valores, sino que los pongan en práctica. Y como hoy la transparencia es un valor y es más fácil de practicar que antes, de saber qué es lo que realmente, si una empresa es responsable o no, cómo es como empresa empleadora también, las posibilidades de querer o no querer a una marca o una compañía están más afectadas por toda esta información accesible al consumidor que le interese. Claro. Entonces es importante, por supuesto, poder segmentar bien, poder conocer al público al que uno se dirige y conocerlo en profundidad, conocer sus valores y conocer sus intereses para que no solamente le llegue el mensaje, sino que la marca empiece a ser parte de sus vidas, que
las personas sientan que hacen algo por ellos. Excelente. Es Mariela Mosiulski, que es directora socia de Trend City, es licenciada en Psicología, con estudios de posgrados en IAE, y también en Investigación de Mercado y Opinión Pública de la UBA y también en Psicología Social. Mariela, muchísimas gracias por esta comunicación en el día de hoy con ecléctica.com.ar. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Un beso muy grande. Chau, chau. Hasta luego. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar. Viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.